acá está la jugada polémica. Para mí es gol. No sé qué opinan ustedes, pero para mí es gol. Bueno, vamos a arrancar entonces, si les parece, con el partido entre Ecuador y Uruguay. Voy a tomar agua. Porque primero hay que hidratarse, siempre. Siempre hay que hidratarse primero. Vamos a ver entonces el resumen entre Ecuador y Uruguay. Partido que terminó 1-1. Partido que mereció ganar Uruguay. Partido que le cagaron un gol a Uruguay encima. Y que también, bueno, le dio la clasificación a Ecuador porque empatando y no recibiendo muchos goles en contra pudo pasar de ronda, logró pasar de ronda. Igual es cierto que también tenía que esperar un resultado más amplio por parte de Chile en el caso de ganarle a Venezuela, o al revés, tenía que esperar un resultado bastante abultado y también recibir muchos goles en contra. Pero bueno, Ecuador terminó pasando de ronda, Uruguay también. Uruguay redondea muy buen sudamericano en fases previas. Ahora veremos en el hexagonal si está a la altura o no, pero bueno, la fase previa la hizo de manera excelente. Para mí es la mejor selección hasta el momento. Y vamos a ver juntos, si les parece, el resumen de este partido. Es más, se los voy a poner con sonido para que lo podamos disfrutar juntos. Vamos a darle play. Y me voy a poner a ustedes acá al costado. Bueno, a Rodrigo. Acá está la jugada polémica. Para mí es gol. No sé qué opinan ustedes, pero para mí es gol. Fue gol, de hecho. La Molina, un desastre. Demostró lo que es el nivel arbitral de Argentina. Esa pelota entró. Es gol. Hola en vivo, mira, Marcelo saluda ahí. Hola Marce. Saluda para YouTube. Todos saluden a YouTube. Los que quieran salir en YouTube, saluden. Y después, bueno, jugada después llegó esta jugada de Cuero que se la ganó solo casi. Es cierto que es una gran asistencia de Patrick Mercado, pero Cuero se la ganó solo. Y como lo dije también en la reacción en vivo, una gran recompensa al intentar, al ir, al buscar, al ir al choque. Se la ganó solo la situación de gol. Entonces Cuero, generando solo, hace goles. Imagínense si le generaran más juego, que es lo que le está faltando a Ecuador. A Ecuador le está faltando mucho juego. Mira, ahí Camijou también lo saluda, Brinkman también. Gracias, loco, gracias a todos ahí. Ustedes imagínense si le generaran más juego a Cuero, lo que sería este chico, que es un goleador con todas las letras. Gran jugada de gol, se la bancó solo. Y después viene este hermoso gol. Este hermoso gol de Chagas, para mí el mejor jugador de la cancha el día de hoy. Es una locura lo que juega este pibe. En el chat había uno de los seguidores de Suda que se llama Seba, que tiraba toda la info de todos los jugadores. Y Chagas, un animal. Si no me equivoco, me había dicho que era de Artigas. Nada, un gran jugador Chagas. Mucha calidad, le sobra fútbol. Y me encanta esta selección uruguaya. Mira, acá estamos viendo que es el gol. Es gol, mirá. Entró toda la pelota. Pero claro, ¿qué vas a pretender de un torneo en el que no pusieron VAR? No pusieron VAR, no sé por qué. Un sudamericano sub-20, ¿cómo no va a tener VAR? Si hasta la B Nacional de... No, la B Nacional Argentina no, pero bueno. Pero todas las ligas tienen VAR hoy en día. ¿Por qué no le pones un VAR al sudamericano sub-20 que es de selecciones? Bueno, en fin. O ni siquiera VAR, le tenés que poner el relojito al árbitro que le dice que la pelota entró o no. Pero bueno, nada, en fin. Ya está, eso es lo único que puedo decir con respecto a esa jugada. Igual no fue solo esa. Hubo varias jugadas en las que la Molina demostró que no está a la altura de un sudamericano ni de nada. Pero bueno, fuera de eso, fue todo Uruguay, o la gran mayoría de Uruguay mereció ganar el partido. Después, en el segundo tiempo, se le hizo cuesta arriba a Ecuador cuando le expulsaron a un jugador. Se le hizo mucho más cuesta arriba. Y Uruguay con buen juego, con cambio de frente, juego asociado, pateando afuera del área. Una gran selección Uruguay, una muy buena selección que mereció ser la primera del grupo, de hecho lo fue. Y creo yo que va a clasificar al Mundial, eso lo aseguro. Sí. Acá estamos viendo que pasó a jugar otro deporte acá el jugador de Ecuador y pasó a jugar al rugby. Un gran tackle que le hicieron en el área, que así todo, espera un segundo, que es Fútbol Fans, bueno, acá este chico de Fútbol Fans seguro. Como les estaba diciendo, el defensor de Ecuador pasó a jugar rugby. No sabía que se podía taclear adentro del área. Ahora miren la Molina implementando un nuevo reglamento en el fútbol. Pero bueno,
Más allá de las dos jugadas polémicas que tuvo el partido de hoy, que Uruguay mereció ganar, como bien les dije, Ecuador tiene mucho que rever de cara a lo que va a ser el hexagonal final. Lo importante es que clasificó, sí es cierto, pero todavía le está faltando fútbol. Le está faltando fútbol, le está faltando esa estocada final en la que le pueda llegar la pelota en condiciones al 9 que tiene, que es Cuero, que es un muy buen delantero, lo vuelvo a repetir, es un 9 goleador. Pero bueno, desde el otro lado también igual ayudó que Venezuela haya ganado 1-0. Bueno, muchas cosas. Ecuador igual dependía de Ecuador. Así que empató un partido bastante bueno, podemos decir, por cómo se dieron las cosas. Empató bien el partido, arrancó ganando 1-0 incluso, así que bien por Ecuador. Y encima empató contra el mejor del grupo. Así que desde ese lado lo veo como un lado positivo lo que le está pasando ahí a la Tri. Así que veremos que vamos a estar en el hexagonal final. Uruguay lo veo muy sólido, la veo la mejor selección del grupo hasta el momento, la mejor selección del sudamericano también, por lo que es jugando al fútbol. Es más equipo que Brasil, creo yo. Brinkman me dijo que nunca hay que dar por muerto a Brasil, es verdad, nunca hay que darla tampoco por derrotada. Pero va a estar lindo ese duelo, va a estar lindo ese duelo entre Uruguay y Brasil, y para mí va a definir quién va a ser el campeón. Pero bueno, esto es mi opinión. Así que bueno, los invito a que se suscriban y que activen la campanita. Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente video.